Miércoles Santo, bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y presentarles las discusiones más relevantes del momento. Déjenme introducir a nuestros dos invitados en esta ocasión. Se trata de el exdiputado Mariano Rayo, exministro de Salud Pública y un economista con amplia formación con quien queremos discutir hoy de las cifras más relevantes que pueden mencionarse en el corto plazo en Guatemala. Hemos invitado también para tratar este tema al exdirector del Instituto Nacional de Estadística, Rubén Darío Narciso. Ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45, miércoles santo. Señores, arranquemos con una discusión así, en base a números. A finales del año 2015 se conoce el resultado del estudio que refleja que en Guatemala ha crecido el nivel de pobreza. Hay más personas pobres de las que había 8 años atrás. Rubén Darío, ¿qué es lo primero que puede decirse de este tema? Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Luis. Primero que es un tema que como país nos coloca en una situación bastante crítica. América Latina, en general como región, logró cumplir la meta de desarrollo del milenio de reducción de pobreza y pobreza extrema. Hay muy pocos países en el mundo que retrocedieron. Guatemala es uno de ellos. Entonces, eso nos coloca dentro de la región de América Latina y el Caribe como un país que sus políticas económicas, sus políticas sociales, su política fiscal, el tema de la cooperación que recibe Guatemala de diferentes países no funcionó. Y antes de pasar con Mariano Rayo para pedirle a él su opinión, cuando responden sobre todo cuadros conservadores y personas pensantes desde la derecha, que probablemente la medición haya estado mal hecha porque se tasa una línea de ingresos probablemente demasiado alta para vencer la pobreza. ¿Eso es considerable? Estamos hablando de ingresos de 10,000 quetzales al año o ingresos de 8,000 quetzales al año. ¿Eso es realmente significativo? Sí, aquí hubo un tema de una falta de comunicación adecuada por parte del Instituto de Estadística, pero eso ya fue superado. Cuando fui gerente del instituto, tuve diferentes reuniones con diferentes sectores en los cuales se aclaró de que la línea de $2 al día y de $1.25 al día que maneja el Banco Mundial son para comparación internacional. Y esas cifras se basan en los datos de pobreza de los países más pobres del mundo. Pero el Banco Mundial reconoce que para hacer la medición de pobreza tiene que atenderse a las características propias de cada país. Y la línea de pobreza de Guatemala, para efectos de política guatemalteca y la que es comparable con los estudios que se hicieron en 2000, 2006, 2011 y 2014, es la línea de aproximadamente 10,000 quetzales al año. Y la cifra de línea de pobreza alrededor de $2 se usa solamente para efectos de comparación internacional. Entonces, es el mismo Banco Mundial el que da las líneas de pobreza de 1.25 y $2, y también fue el Banco Mundial el que desarrolló la línea de pobreza que se utilizó para el estudio de la ANCOVI. Por lo tanto, hay coherencia. No hay ningún tipo de contradicción o de falta de coherencia entre las cifras. Mariano, ¿qué responde usted cuando escucha que se ha incrementado la pobreza en Guatemala a partir de esa ENCOVI? No, comparto plenamente la opinión. Nos muestra un fracaso como sociedad y como Estado, como gobiernos que han estado en los últimos años, donde la efectividad de las políticas que han implementado, de los programas, de los proyectos, incluso de los programas de protección social, entiendas en su momento la Bolsa Solidaria o la Bolsa Segura, como se llamó, no tuvieron el impacto que se aspiraba. Es evidente de que como país nos tenemos que replantear totalmente el tipo de políticas que están implementando. Y si ya nos pasamos un poco a la coyuntura, seguir escuchando más de lo mismo, tal vez en versiones mejoradas, yo lo cuestionaría en este momento. A ver, seguir escuchando, por ejemplo, más de la aplicación del mismo tipo de programas para mitigar pobreza, Sí. más del mismo tipo de proyectos para generar empleo. ¿Usted cree que tendríamos que replantear la discusión sobre cómo desarrollar económicamente a Guatemala? Es que los resultados son datos duros, no podemos llegar a otra conclusión. Y es evidente de que estamos agarrando el asunto por la vía que no es. Y lamentablemente no lo hemos logrado escuchar hasta el momento, políticas públicas diferentes para que tengan resultados diferentes. ¿Qué podemos hacer de manera diferente? ¿Qué se está haciendo en otros países del mundo? Mariano, ¿una idea? Rubén Darío, ¿una idea? Bueno, voy a retomar un debate que inicié la semana pasada cuando presentamos un libro sobre el tema de migración y desarrollo.
¿Qué estamos haciendo con ese excedente, con esos ahorros que nos están proveniendo de los Estados Unidos? Entiéndase, las remesas. Entonces, por ejemplo, ahí estábamos discutiendo en un debate, pues no solo académico, sino un poco más público. Bueno, si estamos recibiendo casi 6.000 millones de dólares, ¿para qué los estamos utilizando? ¿Cómo los podemos hacer rendir más? ¿Cómo los hacemos más productivos? 6.000 millones de dólares es muy cercano a casi la totalidad de impuestos, de ingresos tributarios por impuestos sobre la renta que captamos aquí al interno. Entonces, ahí pongo sobre la mesa, y Narciso lo sabe perfectamente, él es estudioso, ¿qué vamos a hacer con el tema de las remesas? Pero son 6 millardos de dólares que básicamente van a dar a manos particulares. 1.5 millones de guatemaltecos, no es despreciable. No es despreciable, pero quiero decir que poco puede el Estado o la sociedad organizada influir en el destino que se dé a esos fondos, o sí se puede influir. Bueno, yo creo que sí se puede, y es una discusión que creo que es un Esa tema a la que bastante conduce Mariano. Sí. concreto. Eso preguntó. Y creo que sería interesante que eso se planteara, digamos, en un escenario un poquito más específico. Pero a tu pregunta, Juan Luis, yo creo que Guatemala tiene la gran debilidad es la educación. En 15 años, Guatemala, según la encuesta de condiciones de vida, no se aumentó ni siquiera un año de escolaridad promedio, en 15 años, de 2000 a 2015. Si Guatemala no le apunta claramente, con todo el esfuerzo a la educación, no vamos a mejorar como país. Yo creería que ese es el punto más relevante para desarrollo entre generaciones y más o menos en el mediano plazo. Si no logramos mejorar las tasas de cobertura en primaria, en secundaria, en diversificado, y no mejoramos sustancialmente la calidad de la educación superior para generar técnicos altamente capacitados, es imposible que Guatemala logre mantener o mejorar su estado de desarrollo. Pero entonces hablemos de otra cifra que viene en este momento. El ministro de Finanzas nos ha dicho que Guatemala ocupa la posición 185 o 186 de 187 posibles entre los países que reflejan una menor capacidad de recaudación. Nuestra carga tributaria es bajísima y se cree que en las últimas semanas ha podido bajar hasta el 9.85 con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Qué les dice a ustedes esto? ¿Lo creen, lo toman por cierto, lo cuestionan o simplemente creen que requiere una explicación? Mariano. A ver, primero, el tema educativo fundamental. De hecho, el planteamiento... Es que no podemos hacer nada si no conseguimos plata para el Estado. A ver, el planteamiento del tema de remesas fue una respuesta concreta. Sí. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? La movilización de ese ahorro en función de cosas más efectivas. Y lo primero que propusimos en ese libro fue apostémosle a la educación con calidad, educación para el trabajo. O sea, somos coincidentes. Ahora, si bien es cierto, y la OECD la semana pasada también, si no me equivoco, el miércoles de la semana pasada, publicó su estudio anual y efectivamente nos coloca a la cola en lo que es carga, ahí dependemos de lo que, y no hay que verlo como que si recaudamos esto es lo único que podemos invertir. Yo regreso al tema de los excedentes, y las remesas son un excedente. ¿Cómo las podemos multiplicar en función de la salud y no depender solo de la tributación directa? Es que ahí es lo que tenemos que hacer diferente, movilizar ahorros, excedentes, impuestos en función de un mismo objetivo. La sumatoria nos permite ser efectivos. ¿Cómo podríamos movilizar entonces, canalizar parte de los ingresos que vienen de las remesas hacia una mejora educativa? Nos decía Rubén Darío que por lo menos se incremente un año de escolaridad en general en Guatemala. ¿Cómo se podría hacer? Yo no vería solo el año, yo vería de subirlo, tratar de subirlo a 200 días de efectivos de educación y eso aceleraría. Tenemos que, bueno, veamos todo el tema de la calidad del maestro, no apuntar solo a cobertura, la calidad del maestro, la infraestructura disponible, o sea, las necesidades. Pero ¿cómo persuadimos a quien recibe una remesa para que invierta parte de ese dinero en esto? Démosle el incentivo para que eso funcione. Hay experiencias acumuladas en otros países donde si uno $1 lo invierte en salud o lo pone a disposición de la salud, recibe un beneficio. No estoy hablando de exención de impuestos, estoy viendo mecanismos que multipliquen ese dólar en función de la salud. ¿Y eso tendría que ser vía iniciativa privada o vía el propio Estado? Los servicios que brinda el aquí Estado. es tripartito, aquí son alianzas público-privadas, porque al final la remesa es privada. Pero lo que yo siento es que no terminan de concretarme cómo puede usarse los fondos de las remesas
¿De qué manera? Por ejemplo, pagando una clase extra en la escuela, pagando más maestros, que los padres se coaliguen para pagar el salario de uno o de dos maestros, por ejemplo, que les brinde educación en inglés en las comunidades en donde eso se busque. Esa es la idea. Bueno, yo retomo el tema de que la Constitución de la Nacional de la República es el pacto social por excelencia y ahí está claramente establecido que es obligación del Estado proporcionar la educación. Entonces es el Estado el que debe, es la que debe dar la infraestructura mínima para que haya una educación de calidad. Y ahí es donde retomamos el tema que ahorita se está discutiendo, que se empieza a discutir el pacto fiscal. Guatemala lleva mucho tiempo sin ponerse de acuerdo en cuál es su modelo de desarrollo. Y como decía muy bien Mariano, llevamos cuánto tiempo en eso, tenemos que repensar las cosas. Entonces el tema de la fiscalidad es relevante y debe de resolverse pronto. Si seguimos postergando esa discusión, y no quisiera decir cuál debe ser el resultado, porque eso es un proceso de discusión que tendrá que tener un fin, pero tiene que llevarse a un fin, y ese fin debe de ponerse en práctica, que es lo que no ha sucedido. Rubén, e igual que Mariano, ¿te parece que lo que escuchamos en estos días son más de las viejas ideas y no ideas nuevas? Vea, yo creo de que es la sociedad la que debe ponerse en común acuerdo en cuál es nuestro modelo de desarrollo. Las cifras que hablábamos al inicio de pobreza muestran que lo que hemos hasta el momento dicho no ha sido suficiente. Yo recuerdo perfectamente bien en un estudio que hicimos en ASIS hace mucho tiempo, que nos tocó revisar las actas donde estaban las discusiones de salario mínimo desde hace 50 años. Estas actas, si uno las compara con las de hoy, son exactamente las mismas posiciones, solamente que con diferentes actores. Entonces llevamos en una discusión de más de medio siglo, esa discusión tiene que finalizar y tenemos que ponerla en práctica. Si no, creo que dentro de 30 años seguiremos siendo los países en América Latina que estamos en la cola del desarrollo. Mariano, ¿qué piensa cuando se sigue planteando desde el propio Estado, desde el gobierno central, que un salario mínimo diferenciado puede convertirse en un incentivo para generar empleo? En los últimos días, bueno, la verdad es que es un estudio que accedimos de la Universidad de Stanford en California, donde se muestra que mediante una metodología se establece que con cada aumento de salario mínimo lo que se pierde es el mano de obra de la menor calificada, que es la que no se contrata. O sea, el efecto económico que está teniendo, más allá de la discusión a la que Narciso correctamente hace, hoy ya tenemos datos duros, Juan Luis. Estamos teniendo datos duros en los que nos demuestra las correlaciones y los efectos de una decisión. El que más está saliendo afectado es aquel menos calificado, menos capacitado. Y regresamos al tema de la educación, de invertir. Entonces, yo creo que el tema del salario y del salario diferenciado hay que irlo superando a través de dotar de destrezas a las personas. Porque de otra manera vamos a seguir en ese círculo vicioso. A lo concreto. El tema del salario diferenciado o el salario mínimo no está terminando de ser estudiado sobre la consecuencia directa que está teniendo. Y como lo decía, utilizando la metodología de Stanford, nos está demostrando de que el piso, la base de la gente es la que se está quedando fuera y a la que ni siquiera se le está pagando el salario mínimo. Señores, hablemos de la tasa de violencia en nuestro país, muertes violentas. El presidente Jimmy Morales se ha ufanado prácticamente desde que llegó al gobierno, de que su gestión ha logrado reducir de la manera que ha venido ocurriendo desde el último año de gobierno de Álvaro Colón, el número de muertes violentas. Llegó a decir hace muy poco que el mes de febrero ha sido el menos violento en el país en los últimos 8 años. Y las cifras brutas así lo reflejan verdaderamente. La pregunta para ustedes es, ¿debe ufanarse de eso el actual gobierno o debe considerarse una especie de inercia en la cual se mezcla una eficacia en las instituciones que han sido creadas y se encuentran en marcha con un crecimiento poblacional que afecta favorablemente la cifra? Mariano Rayo responde primero. Bueno, sin lugar a dudas, el presidente Morales y su equipo está cosechando precisamente las inercias de cosas que se habían venido desarrollando. Le ha hecho mejoras, ha mejorado algunos aspectos de inteligencia, sin lugar a discusión. Pero en el contexto global es el resultado de acciones que vienen de atrás.
¿Lo está mejorando? Es muy probablemente que sí, no tengo toda la evidencia y estamos claros de que podrá mejorarlo. Y yo creo que por esa vía es donde tenemos que apostarle. Rubén Darío, pero la percepción, lejos de ser de mejora en materia de seguridad, por los hechos que hemos visto en las semanas previas a la Semana Mayor, es más bien de desmejora, ¿no? Sí, y yo tengo aquí el dato del INASIF. Según el INASIF, en febrero de 2016 existieron 434 Muertes necropsias violentas que se consideran a razón de muertes violentas, pero en febrero de 2015 fueron 405. Entonces esos datos, que también son datos duros, no vienen... 11 muertes más en 2016 que en 2015. Que en 2015 por necropsias, datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, ¿Y las cifras positivas del presidente pueden estar basadas entonces en una proyección de crecimiento poblacional? Yo desconozco por completo cuál es la cifra que ha dado el presidente, desconozco su metodología, entonces no podría dar mayor opinión al respecto. Pero lo que te dice la cifra dura es que hubo más muertes en febrero. Según una fuente en específica que es INASIF, muestra que hay mayor muertes violentas en febrero de 2016 que en febrero de 2015. Aquí está la evidencia, digamos. Pero al tema que mencionabas, Juan La Luis, percepción. La percepción es claramente, en estos momentos en donde hemos visto eventos violentos bastante dramáticos, es bastante elevada. Y digamos, fundamentalmente cuando se hacen mediciones, más o menos las mujeres y las personas mayores son las que tienen mayor percepción de inseguridad en el país. Hablemos del último dato en materia de cifras. Señores, parece haber verdaderamente una afectación de al menos 3 áreas importantes de la economía nacional en las últimas semanas. Una tiene que ver con el impulso hacia el consumo por la ley de tarjetas de crédito que ya se encuentra recurrida ante la Corte de Constitucionalidad. Otra tiene que ver con las dificultades de exportación e importación por los bloqueos. Bloqueos en los diferentes puertos y en las diferentes aduanas. Y por último, la queja que ha tenido la semana antepasada, pero que ya, según la propia Cámara de la Construcción, ha quedado resuelta, de la detención de emisiones de licencias de construcción. ¿Ustedes ven un especial efecto sobre la economía nacional por estas 3 causas? ¿Ustedes ven afectada la economía nacional, Mariano? Bueno, yo creo que en su orden. Evidentemente, los obstáculos, bloqueos o dificultad de comercio exterior sí tienen un efecto casi inmediato, ¿no? Porque son venas que se ven interrumpidas. Ahí no discuto. En segundo, sí, efectivamente, la incertidumbre y las cosas que han sucedido alrededor del medio de pago, como es las tarjetas de crédito. Las tarjetas, sin lugar a dudas, sobre los comercios sí habrá tenido, ya está teniendo, de hecho, y así lo reflejan algunos números, algunas dificultades de comercio. En el tema de las licencias y todo, yo no lo vería como un efecto inmediato. Recordemos que una licencia no es que la otorguen ahorita y mañana se empieza a construir. Todo es un procedimiento, pero que generó incertidumbre y todo eso sin lugar a discusión. O sea, en su orden, comercio exterior sí afectado, comercio interior deteriorado y en tiempo ya resuelto el tema de las licencias de construcción. Rubén Darío. Bueno, yo el problema que veo es traducir esto en cifras. Digamos lo que es muy pronto para poderlo traducir en cifras concretas. Sí, y la explicación que más en un país en donde hay muy poco registro de cifras. Y porque lo que explica Mariano tiene todo el sentido económico, pero cuando uno observa las cifras de crecimiento económico en Guatemala, pasan problemas macroeconómicos a nivel mundial, tenemos sequías que afectan a buena parte del territorio nacional y el 33% de la población guatemalteca está ocupada en la agricultura y seguimos creciendo. Entonces, traducir todos estos fenómenos a temas ya concretos de cómo se mide es un problema en el país. ¿Pero a usted le parece que sí es notoria una afectación de la economía nacional por estas 3 causas o no le parece perceptible? En el corto plazo yo diría que serían perceptibles, pero por ejemplo, vemos aquí tengo unas cifras de crédito al sector privado. Creció 10% en febrero de 2016 y en febrero del año pasado estaban 7%. Esto está mostrando un crecimiento del crédito al sector privado, lo cual es positivo, debido a que eso debería porque habla de mayor actividad económica que habría de verse reflejada en los próximos meses. Entonces, de identificar claramente cuál es el efecto de estos 3 fenómenos en la economía, a mí me parece
algo bastante difícil, sería como una operación quirúrgica. Mariano. A ver, compartiendo. Lo que pasa es de que sí está más que evidenciado en los últimos años el descoplamiento que ha habido de la economía de los hechos políticos y sociales. Eso ya quedó evidenciado. Antes se decía si había un evento electoral se detenía todo. Eso ya está superado con evidencia En el numérica. 2015, por ejemplo. En 2015 es un ejemplo, pero ya desde antes lo veníamos registrando. El Banco de Guatemala lo registró ya desde principios del siglo. Ahora, la pregunta fue en la coyuntura. En este momento, sí, efectivamente, estamos viendo esas situaciones. Ahora, ¿cómo va a terminar el año para determinar si el evento de hoy, el tema de la ley de tarjetas, el tema de los bloqueos, al final del año va a tener una afectación? Pues tenemos que esperar el fin de año, ¿no? La coyuntura sí nos muestra, insisto, en irregularidades. Si al final van a llegar a tener una consecuencia en crecimiento, tendremos que esperar todavía el resto del año. Última pregunta, Rubén Darío. Aparte del crédito al sector privado, ¿hay algún otro indicador que hace pensar que la economía sí se encuentra en marcha y está, digamos, animada en el país? Bueno, si uno lo ve desde un lado positivo, el crecimiento de la inflación puede estar como, porque la inflación, los precios pueden crecer por varias razones. Una de ellas es por el incremento de la demanda. Y ahora hemos observado que la inflación, por ejemplo, en febrero está en 4.27, bastante mayor que la de febrero del año pasado, que estaba en 2.44. Ese crecimiento en precios puede verse desde muchos puntos de vista. En momentos en que el combustible se encuentra Esto a la baja. podría, y por supuesto requiere de un detalle un poquito más, estudiar a detalle un poco más profundo, pero podría verse como una señal de que se está incrementando la demanda y por lo tanto podría verse como una señal positiva. Muy bien, señores, entonces con esa nota positiva despedimos esta conversación. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se comenta en las redes sociales sobre esta plática en torno a cifras en el año 2016.